Dicen que en el fútbol mexicano hay errores, pero estos no fueron simples errores, fueron decisiones tan descaradas que hasta hoy muchos aseguran que alteraron destinos completos. ¿Qué ocurrió realmente detrás de ese penal inventado? ¿Quién ordenó ignorar una falta que todo el estadio vio? Y lo más inquietante, ¿por qué siempre sucede con los mismos equipos en los momentos clave? En esta cuarta parte revelaremos otro episodio que la liga preferiría borrar de la memoria colectiva. Quédate hasta el final porque hablaremos del robo más reciente en el fútbol mexicano. Comencemos. Número 1. Penal para la América. Empecemos este listado con uno de los robos que lo más probable es que tú hayas vivido. Era el año 2024, se jugaba el torneo clausura de aquel año. La final se jugaría entre una de las rivalidades que han marcado la década actual, es decir, América contra Cruz Azul. Las Águilas vivían un momento histórico, pues el equipo buscaba convertirse en un equipo de época, con su primer bicampeonato en torneos cortos, y parecía que todo iba por buen camino, ya que en la tabla serían superlíderes, por lo que se convirtieron en el primer finalista, después de vencer en cuartos de final al Pachuca, empatando 2-2 en el global, pero que ganarían las Águilas debido al mejor posicionamiento en la tabla general. Luego, en semifinales, vencerían a su acérrimo rival, las Chivas, apenas por la mínima, en una mala marca del Chicharito. Mientras tanto, el Cruz Azul era un equipo que había revivido después de haber quedado en la posición 16 en el torneo pasado, por un héroe que después se convertiría en un villano, es decir, Martín Anselmi, quedando ahora en segundo lugar de manera increíble y se convertiría en el segundo finalista, después de vencer en cuartos a los Pumas 4-2 en el global. Luego vencerían a Rayados, empatando 2-2 por la posición en la tabla. El partido de ida se llevaría a cabo en el Estadio Azul. El ambiente estaba lleno de emoción, con un Cruz Azul emocionado con aquella cábala 33 y un himno que era esperanzador para toda la afición. Pues era un equipo diferente, que por poco y domina a la liga completa. Mientras tanto, el América estaba perfilado para conseguir el tan ansiado bicampeonato. Y ya en el partido, a tan solo 5 minutos de haber iniciado el juego, Malagón provoca un claro penal sobre Antuna. Muchos dicen que le perdonaron la expulsión al arquero americanista, pero aún así, esto adelantaba a los cementeros. La ilusión celeste crecía aún más, pero unos minutos después, un error defensivo que dejaba a Quiñones solo, metiendo el empate. Justamente con el dorsal número 33, era quien fundía las esperanzas del Cruz Azul. Luego, el partido sería de ida y vuelta, y tanto Malagón como Mier salvaban a sus respectivos equipos. Después, la polémica se encendía. ¿Era otro penal para la América? No se marcaba nada. Minutos después, Vita salvaba una muy clara, terminando la primera parte de esta serie. Claramente se notó una mejor actuación del cuadro americanista. Y es así como llegamos al partido de vuelta en el Estadio Azteca, donde desde el minuto 15 un centro que casi lo anota Rodrigo Huescas. Luego al 22 otro remate de Sepúlveda y una vez más Malagón lo detiene. Y al minuto 38 una jugada bien elaborada de la máquina que Nacho Rivero no aprovecha y vuela el balón. Claramente, los cementeros eran quienes dominaban este encuentro. América intentaba meterse en partido, con oportunidades poco claras. Al minuto 53, un centro y un remate al palo, que termina en pies de Faravello y mete el balón a la portería, pero se marca falta sobre Lichnowsky. Y al minuto 70, Israel Reyes rescataba una pelota,
pero Rotondi se barría para intentar detenerlo y se marca, el cual terminó siendo una de las jugadas más polémicas de la historia del fútbol mexicano, que dividió opiniones. Algunos dicen que el jugador celeste llega tarde, otros que primero toca el balón antes de hacer contacto. El VAR llama al Gato Ortiz y decide quedarse con su decisión. Henry Martin no lo duda y marca un penal decisivo que a falta de 13 minutos hacía campeón al América. Pero al minuto 90, un balón que le queda a Rodrigo Huescas se queda muy corto y Malagón se queda con la esférica. Era el empate. Terminando así el partido, América lograba su primer bicampeonato a través de la polémica y a un Cruz Azul roto y frustrado por no haber podido aprovechar todas las oportunidades que tuvo. La polémica se encendió por semanas en redes sociales y programas deportivos, pues se veía una y otra vez la falta a Israel Reyes, y cuando salieron los audios del VAR, todo estalló. A mí no me parece penal. Vamos a ver. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes Reyes. No va a quedar con mi decisión, parte prudente. Está bien. Se decía que el Gato Ortiz ya lo tenía claro y era ayudar a la América, pero si esto te parece poco, pues no lo es. Días después, tanto él como Adonai Escobedo fueron elegidos como mejores árbitros de la liga. Incluso a Ortiz se le vio comprando un nuevo coche, que para muchos hizo pensar seriamente las cosas. También se dice que el Cruz Azul se vendió nuevamente, pues en el partido de vuelta tuvo demasiadas oportunidades al arco y todas las fallaba de manera increíble. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que fue un robo o fueron los errores del Cruz Azul que le costaron esa final? Número 2. Una triste despedida. Si el partido entre América contra Monterrey en los cuartos de final de la Apertura 2025 fue doloroso para los americanistas, este partido quizás le volverá a abrir la herida a muchos. Era el año 2007, se jugaba el torneo clausura de aquel año. El América había logrado clasificar en tercer lugar de la tabla general. Llegaba a la final después de una serie fantástica contra el Atlas, 7-4 en el marcador global de los cuartos de final. En semifinales pudo derrotar a las Chivas, 2-0 en el global. Mientras que, por otro lado, el segundo clasificado había sido el Pachuca, quien era el superlíder general. En cuartos de final había vencido con un empate 2-2 en el global a Santos Laguna y en semifinales al Cruz Azul, 3-1 en el global. Por lo que el partido de ida sería en el Estadio Azteca. Un América muy sólido, con la dupla de Salvador Cabañas y Cuauhtémoc Blanco, y un joven Memo Ochoa en la portería. Se enfrentarían al Pachuca de Calero, Chitiba, Chaco Jiménez, Gabriel Caballero, entre otros. Un equipo de década. Era justamente el último partido de Cuauhtémoc Blanco en el América, por lo que se buscaba despedirlo con un título. Las emociones se encendían desde el minuto 12, con un acercamiento de las Águilas, pero Calero sin problemas se queda con el balón. Pero después llegaba la respuesta del Pachuca. Empezando la segunda parte, un tiro de larga distancia y Ochoa termina cometiendo un error garrafal. Era el primero de los Tuzos. Después, un tiro de Juan Carlos Cacho, que abultaba la ventaja. Y antes de terminar el partido, se marca penal para la América y Cuauhtémoc Blanco pone el primero para las Águilas, terminando así el partido de ida. Y ya en la vuelta se llevaba a cabo en el Estadio Hidalgo, un estadio repleto, lleno de fuegos artificiales y papelitos que volaban en toda la cancha. Al minuto 12, Chitiba se mete al área, pero Memo Ochoa está atento. Luego, al minuto 14, el América respondía. Después, ambas escuadras no tenían acercamientos que representaran peligro, terminando así la primera parte de esta historia. En los primeros minutos de la segunda parte, el América ya avisaba de lo que se podía venir pronto. Luego, el Pachuca responde una vez más, que por poco entra. Minutos después, se tiraría un tiro libre,
que Cuauhtémoc tira y mete uno de los mejores goles de su carrera. El marcador estaba empatado. Pachuca se iba con todo y por poco Damián Álvarez mete un golazo también. Hasta que al minuto 31, faltando un poco para el final, el balón le llega a Juan Carlos Cacho, quien mete el gol que le daba la gloria a los Tuzos. Faltando 6 minutos, el América adelanta líneas. Dulio Davino asiste a Cabañas, quien la baja y al momento de querer tirar es derribado, pero Chiquimarco dice que no hay nada. Sin embargo, al ver la repetición, era un penal clarísimo, pero al final los hidalguenses tenían todo para terminar con las Águilas, con aquella falla de Damián Álvarez y Landín, llegando al final del encuentro. ¡Se acabó el juego! ¡Pachuca! En el conjunto tuzo, la afición que ha comulgado absoluta y totalmente con este equipo. Pachuca se coronaba por quinta vez como campeón del fútbol mexicano y el América destrozado por aquella injusticia del penal que no le fue marcado a Cabañas, despidiendo así a una de las leyendas americanistas más importantes del club. Sin embargo, después de aquel robo, el América lograría entrar a otra final en ese mismo año, en un torneo sudamericano, pero esa historia te la cuento en este video. Ve a verlo una vez termines de ver este video. Número 3. Un robo de década. En este puesto hablaremos de uno de los partidos que muy pocos conocen, pero que da mucho de qué hablar, pues costó no solo la eliminación de un equipo, sino también un título. Era el año 2006, se jugaba el torneo clausura de aquel año. Tanto Salvador Cabañas como Sebastián Abreu se habían coronado como campeones de goleo, pero a sus respectivos equipos le iría diferente. El primer clasificado a la última instancia del torneo serían los Tuzos del Pachuca, el mejor equipo de la década, pues ya habían conseguido 3 campeonatos hasta ese momento. En aquel torneo todo parecía ir muy bien, siendo superlíderes de la campaña, por lo que ya en liguilla habían logrado vencer a Monarcas por un marcador de 4-3 en el global. Luego en semifinales empatarían con las Chivas 4-4 en el global, con un gol memorable en los últimos minutos por parte de los hidalguenses. Nos vamos a ver los goles con el término del partido. Pelota de Caballero, 8 que va Macalero. ¡Gol! Por otro lado, tendríamos a un equipo que si bien ya no existe en la actualidad como tal, pero su actual sucesor ha sido un equipo inestable, y me refiero al San Luis, el cual en aquella época era hermano del América, al ser propiedad de Televisa, tiéndose dicho equipo a liguilla en 6º lugar y llegando sorpresivamente a la final, venciendo en cuartos al Atlante apenas por la mínima. Luego en semifinales enfrentarían al Toluca, a quien lograrían vencer por un contundente marcador de 4-2 en el global. Y ya en el partido de ida en el estadio Alfonso Lastras sería una de las finales más apretadas en la historia del fútbol mexicano, pero al minuto 19, un centro que Guerrero no acaba de cerrar era el primero para los potosinos. Luego al 22, un tiro de esquina y un cabezazo de García Arias que termina atajando Calero. El San Luis estaba encima, aprovechando su localía. Luego Landín se intentaba meter al área, pero no podía definir. Así es como se acabaría la primera parte, 0-0. En el segundo tiempo, una vez iniciando, veríamos otra más que se pierde el San Luis. Luego, al minuto 12, un centro que dejaba al Jagger solo, pero se tardó mucho en rematar. Finalmente, en este partido tendremos aquella falla del Pollo Salazar, solo, que le hubiera dado la ventaja a los hidalguenses, terminando así el primer partido. El segundo partido sería de gran recibimiento en el Estadio Hidalgo, lleno de papelitos blancos y la expectativa de que el marcador del partido esta vez sí se movería. No obstante, continuaría la paridad desde sus primeros minutos, pero con grandes oportunidades de gol, como la del minuto 24, que salva a Calero,
el taconazo de Caballero a Ricardo Núñez, que salva al arquero. Al minuto 26, ese tiro al travesaño de Landín que hubiera cambiado la historia por completo. El partido no le pasaba nada de nuevo, hasta que al minuto 31 del segundo tiempo, Chitiva se mete al área y es derribado por un defensa. La toma es clara, jamás es penal. Richard Núñez marca el gol del título de aquel Pachuca que para muchos no lo merecía y deja al San Luis destrozado. Número 4. La roja que lo cambiaba todo. En este último puesto hablaremos ahora de uno de los robos más actuales y que fue clave para la victoria de uno de los actuales semifinalistas, que quizás al subirse este video aún siga o no participando en el actual torneo, pero que resonará en la memoria de muchos por años. Era el pasado 26 de noviembre de 2025, se jugaban los cuartos de final de la apertura de este año. El primer equipo que llegaba a esta instancia del torneo era el Monterrey, posicionándose en quinto lugar con 31 puntos. Mientras tanto, el segundo en llegar a cuartos era el América, con 34 puntos, por lo que el favorito para este encuentro era sin duda las Águilas, al haber llegado ya a liguilla por quinta vez consecutiva. Y Rayados era constante también en esta instancia, pero siempre terminaba siendo eliminado después de hacer las cosas bien, siendo el partido de ida que se jugaría en el estadio BBVA. Todo empezaba con una gran atajada de Malagón, aunque era falta antes. Luego, al minuto 14, una plancha del Tecatito Corona sobre Fidalgo. Era marcada solo con amarilla, pero esto claramente era roja. El partido era constantemente interrumpido por muchas faltas para ambos lados, hasta que al minuto 47 Canales, con un tiro de larga distancia, vence a Malagón, poniendo adelante en el marcador a los regios. En el segundo tiempo se seguía viendo un dominio por parte de los Rayados. Berterame al 46 tenía todo para anotar, pero no lo puede rematar. Segundos después, Bryan tenía el empate también, pero el balón pasa a un costado. Al 69, un tiro de esquina y un cabezazo que rebota en Lichnowsky, que lo mete a la portería. Autogol de las Águilas. Monterrey ampliaba la ventaja, pero no era todo, ya que en un centro de Arteaga dejaba solo a Marshall, quien simplemente la falla. Era el gol que definía todo. Al final, el América tenía otras oportunidades, pero las fallaba, terminando así el primer partido. En el partido de vuelta en el Estadio Azul Crema era otra oportunidad para que las Águilas cometieran otra de sus famosas remontadas, pero el Tecatito casi borraba sus aspiraciones. Y tal como nos tienen acostumbrados, el América estaba encima. Era cuestión de tiempo para que cayera el primer gol, siendo al minuto 29 que Cendejas, con un tiro de larga distancia, mete a su equipo al partido, aunque después Monterrey buscaba despertar, sin resultado alguno. Y antes de acabar el primer tiempo, el Búfalo tenía el segundo, pero el palo lo impedía. Al minuto 58, un desvío deja a Zúñiga frente al arco, quien remata el balón. El América una vez más conseguía otra remontada. Minutos después, otro centro de Kevin para Zúñiga y llega el tercero, pero es anulado por un supuesto fuera de lugar que realmente pone a dudar a muchos. Aún así, el América ya lo había conseguido y para más fortuna del equipo, el Corcho se hace expulsar. Todo se estaba dando para que lograran clasificar a semifinales. La afición se sentía totalmente conectada con su equipo. Su canción Cábala retumbaba en todo el estadio, hasta que la canción que felizmente cantaban fanáticos americanistas dejó de sonar y dejó a todos en un silencio abismal. Minutos después, todo termina. El América estaba eliminado,
nadie lo podía creer. ¿Cómo es que todo había acabado en un minuto? Rayados estaba en semifinales y las Águilas con el corazón roto, aunque muchos dicen que todo hubiera sido diferente si en el primer partido los regios se hubieran quedado con 10 y el fuera de lugar para muchos fue mal marcado. ¿Tú qué piensas? ¿Será que estas decisiones lo hubieran cambiado todo? Con esto llegamos al final de este video. Si te gustaría que hiciera un análisis final del presente torneo con sus polémicas y posibles amaños, te pido que me ayudes apoyando este video, dando like y te suscribas. Por último, te dejo este video con los mayores robos que sufrieron equipos mexicanos, pero en torneos sudamericanos. Nos vemos por allá. Y yo soy Charles Mystery Foot, revelando los mayores misterios del fútbol.